Más modernas, indulgencias concedidas por el Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Para qué vas a obtener una indulgencia según él? Como parte de un mayor esfuerzo por utilizar las redes sociales para conectarse con los católicos de todo el mundo, el Papa comenzará a aliviar el castigo por tus pecados a través de las redes sociales. Según la publicación de la Sagrada Penitenciaría Apostólica del Vaticano, el Papa Francisco otorgará indulgencias plenarias, que es un acto especial que se dice reduce el tiempo en el purgatorio, a sus seguidores de Twitter. El Papa generalmente ofrece indulgencias a quienes lo ven en persona, pero por primera vez este año también se extenderá a las visitas virtuales. Siempre me ha sorprendido un poco porque pensé que él estaba muy preocupado por los pobres. No solo por aquellos que tienen un teléfono inteligente, que se pueden conectar para tener una indulgencia, eso no tiene ningún sentido. Así que mi pregunta es simplemente esta, sin ser bromista ahora. ¿Ha cambiado la doctrina de Roma con respecto a este asunto de alguna manera desde la época de la Reforma? ¿Sí o no? No. Sigue en pie. Es exactamente la misma. No hay diferencia. El Vaticano ofrece tiempo del purgatorio por seguir el tuit del Papa Francisco. Así que no estamos inventando esto. Esta es la noticia del día. Es casi como si Roma estuviera diciendo, no nos importa lo que descubriste en la Biblia. Hasta el día de hoy, nosotros mantenemos nuestra doctrina. Aquí hay otro artículo, esto viene de la Agencia Católica de Noticias. Dirige 3 formas de obtener una indulgencia. Y el 100º año de Fátima, esto es en el 2017. Si tú quieres una, puedes hacer una peregrinación al santuario para obtener una indulgencia. Necesita mucho dinero para poder hacer eso. O podrías rezar ante cualquier estatua de nuestro Señor, de Nuestra Señora de Fátima. Y si eres anciano, bueno, entonces puedes ir a cualquier iglesia cercana y rezar ante una estatua y puedo tener una indulgencia. ¿Tú recibes esta gracia a través de la fe o por alguna obra que tienes que producir? ¿Pueden ver? Este es el problema. Este es el problema. Y el problema no ha desaparecido. Hay una página web interesante. Es un testimonio web cristiano del catolicismo romano. Entonces, esta es una página web donde los protestantes de hoy se adhieren a lo que los reformadores enseñaron para llegar a los reformadores de la mejor forma en su habilidad y tratan de llegar a los católicos. Y dicen, la mayor parte del mundo cristiano sabe que algo dramático sucedió en Augsburgo, Alemania, el 31 de octubre del 1517. Ese día, un oscuro monje llamado Martín Lutero se acercó a la puerta del norte de la iglesia del castillo de Wittenberg y clavó sus 95 tesis en la puerta. Así que eso fue hace 500 años. Y en el 2017, este año, y el 31 de octubre, ellos quieren tener una celebración especial, lo que básicamente significa que las partes se han reconciliado y que ya no hay necesidad de la reforma. Los que muchos cristianos quizás no sepan es que el 31 de octubre del 1999, 482 años después de que Lutero presentó su protesta, otro evento dramático tuvo lugar en ese mismo sitio, eligiendo el mismo día y lugar del desafío de Lutero. Los representantes de la religión católica romana y la Federación Mundial Luterana firmaron un acuerdo titulado Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, aclamada por algunos entusiastas como el fin de la división entre católicos y protestantes. Este documento ha recibido mucha prensa y atención en todo el mundo. Y aquí está la imagen de la ceremonia de la firma, donde el cardenal de la Iglesia Católica y los representantes de la Iglesia Luterana firmaron la declaración conjunta. Ahora, las dos teologías están tan alejadas entre sí como el Oriente lo está del Occidente, pero aquí aparentemente se han reconciliado. Y luego, unos años después,
Los metodistas se unieron a la Declaración de Justificación, y eso fue en el 2006. Ahora, la gran celebración en la que quieren poner fin a la brecha viene en octubre, que está cerquita en la pancarta. Y así, el 6 de julio del 2017, la Comunión Mundial de las Iglesias Reformadas se une al Acuerdo Católico Luterano sobre la justificación y acordaron un documento y lo firmaron. Ahora, este es el Consejo Mundial de Iglesias Reformadas. ¿Quiénes lo componen? Bueno, es la asociación de iglesias reformadas más grandes del mundo. ¿Y a quién incluyen? Incluyen la Comunión Anglicana y el Consejo Metodista, y representa a unos 80 millones de cristianos, e iglesias congregacionales, presbiterianas, reformadas, unidas, iglesias bardenses en 108 países. Así que los luteranos han firmado, los metodistas han firmado, todas las iglesias reformadas ahora han firmado, los calvinistas han firmado, todo el mundo parece estar perfectamente feliz de que haya habido un cambio fundamental. Pero acabamos de ver que la base de indulgencia no ha cambiado ni un ápice. Así que, ¿cómo esto es posible? En primer lugar, JDJ no es el representante del ala conservadora del luteranismo, de este grupo de protestantes. La Federación Luterana Mundial es el extremo liberal del luteranismo en todo el mundo. De hecho, no hubo representantes presentes en la construcción del JDJ de ninguno de los grandes organismos luteranos conservadores. La mayoría de los luteranos conservadores han renunciado al documento y se han opuesto a él desde el principio. En segundo lugar, JDJ no es un documento infalible según los estándares católicos romanos. El hecho frío y duro es que si Roma alguna vez abrazó el modelo de justificación de la Reforma protestante, entonces dejaría de existir. Por lo que no todos los protestantes lo han abrazado, pero la mayoría lo ha hecho. Y esto es más bien una desconcertación. Entonces, ¿cuál es el propósito de escribir JDJ? Es declarado por adelantado por los autores. Así que vamos a leerlo. La presente declaración conjunta tiene esta intención, a saber, mostrar que sobre la base de su diálogo, las iglesias luteranas y la Iglesia Católica Romana que las suscriben ahora pueden articular un entendimiento común de nuestra justificación por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Esto no cubre todo lo que cualquiera de las iglesias enseña acerca de la justificación, sí abarca un consenso sobre las verdades básicas de la doctrina de la justificación y muestra que las diferencias restantes en su explicación ya no son motivo de condenas doctrinales. Así que hemos llegado a un consenso. Estamos de acuerdo. Lo entendemos perfectamente. ¿Es esto cierto? Este es el propósito de esta conferencia. Necesitamos entender el problema porque la gente escucha palabras y frases y corren y dice, bueno, eso suena bien. ¿Dónde firmo? Permítanme recordarles nuevamente que el pilar central del protestantismo es la justificación solo por la fe. La experiencia de consenso sobre el tema de la justificación creada por este documento se debe a un juego de palabras semánticas, y este documento equivale a un abandono del concepto de reforma. Tenemos que probar eso. No puede decir eso. Ahora, para que los evangélicos se sumen, Roma empleó las sociedades carismáticas para lograr esta sociedad. Tú verás, si la doctrina se convierte en un punto de discusión, entonces tal vez deberíamos evitar la doctrina. Tal vez deberíamos concentrarnos en una experiencia común. Y si tenemos la misma experiencia común,
Bueno, entonces podemos abrazar las diferencias, porque en realidad no marca la diferencia, porque si tienes las mismas experiencias, entonces debes estar sirviendo al mismo Dios y entonces realmente no importa. Y entonces tú tienes el movimiento carismático que es particularmente prominente en el protestantismo, pero también tenías los carismáticos católicos. Y ambos tuvieron la misma experiencia, la misma efusión, tal como la percibieron del Espíritu Santo, las mismas manifestaciones, el hablar en lenguas y todo lo que conlleva. Y eventualmente los dos grupos comenzaron a fusionarse. Y luego tú tenías representantes carismáticos protestantes adorando juntos y luego trabajando juntos con carismáticos católicos. Y uno de los grupos protestantes estaba representado por un hombre llamado Tony Palmer. Y aquí está él con los evangélicos como consecuencia de su mensaje a los evangélicos. Este es Kenneth Copeland y todas estas son personas que finalmente acudieron al Papa y aceptaron la idea de que la distinción entre el protestantismo y el catolicismo ya no debería ser una barrera para la unificación. Y luego, como vieron, en julio, ellos firmaron el documento en el que están de acuerdo sobre el tema de la justificación. Ahora, pertenecía a un grupo llamado Ark Community. Es un nombre interesante. Es casi como un pequeño refugio donde los que se salvan pueden entrar y sobrevivir a las tormentas. Y Tony Palmer sufrió un trágico accidente automovilístico y ya no está con nosotros. Y aquí está el nuevo representante. Ellos declararon descaradamente: estamos firmando en contra de la voluntad de Cristo, dijo el Papa, porque seguimos enfocándonos en nuestras diferencias, pero nuestro bautismo compartido es más importante que nuestra diferencia. Así que nuestra experiencia común es lo que importa. Y este pequeño discurso que dio fue un discurso muy largo. Y tenían extractos del Papa hablando a los representantes de la Iglesia Reformada. Y extraje solo la parte que es importante. Entonces me gustaría que escucharan con atención, porque suena muy bien. Escuchemos lo que tiene que decir. He llegado a comprender que la diversidad es divina. Es la división lo que es diabólico. Es cierto lo que estaba diciendo sobre la gloria. Estoy de acuerdo con usted. Por supuesto que es verdad. La gloria que tenía el Padre se la dio a Jesús. La gloria era la presencia de Dios, que es la renovación carismática. Es cuando experimentamos la presencia de Dios. Y dijo: yo les doy la gloria para que ellos puedan ser uno. Es la gloria la que nos une, no las doctrinas. Es la gloria. Si tú aceptas que Cristo vive en mí y que la presencia de Dios está en mí y que la presencia de Dios está en ti, eso es todo lo que necesitamos, porque Dios sacará todas nuestras doctrinas. Por lo tanto, la unidad cristiana es la base de nuestra credibilidad, porque Jesús dijo: el mundo no creerá. Que no creerían, el mundo no creería como debe que seamos uno. La división destruye nuestra credibilidad. Ahora bien, ¿por qué es histórico? Porque en 1999, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana Protestante firmaron un acuerdo que puso fin a la protesta. Lutero creía que éramos salvos por gracias a través solamente de la fe. Amén. Pero eso no es todo. La Iglesia Católica creía que nos salvamos por las obras. Y esa fue la protesta. En 1999, ellos escribieron esto juntos. Porque de hecho, en las iglesias protestantes hay muchas ovejas salvadas y las personas nacían de nuevo, pero sin obras. Y es como si no hubiéramos buscado los frutos. No era el problema, porque no era necesario para la salvación. Pero si es un buen juez, es necesario.
Entonces, ¿qué hicieron estas dos iglesias? Escuchen, estoy leyendo el sitio web católico del Vaticano. Justificación significa que Cristo mismo es nuestra justicia, en la cual compartimos a través del Espíritu Santo de acuerdo con la voluntad del Padre. Juntos, los católicos y los luteranos protestantes creemos y confesamos que solo por la gracia, en la fe en las obras salvíficas de Cristo y no por ningún mérito de nuestra parte, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, que renueva nuestros corazones mientras nos equipa y nos llama a buenas obras. Esto puso fin a la protesta de Lutero. Suena bastante bien, ¿verdad? Hermanos y hermanas, creo que la mayoría de las personas, si lo escucharan, dirían, ¿dónde firmo? Si ellos no entienden el problema, dirán, esto suena genial. ¿Dónde firmo? Y tenemos que desempacarlo para que la gente pueda entender a dónde lleva esto. Porque esto conducirá al fin de la reforma, como él acaba de decir. Ahora, es interesante que él dijo que si el Espíritu de Dios está en mí y en ti, y tú aceptas que esté en mí y en ti, entonces las doctrinas no son importantes. Dijo, Dios también hace que todos nos subamos en esta escalera, que olvídate de las doctrinas. Así que la experiencia carismática es la norma, no la palabra. Ahora, Alfred H. Poor era carismático y él escribió un libro, Las 17 razones por las que dejé el movimiento de lenguas. Y comparto esto con ustedes porque es una perspectiva muy interesante. Él escribe en su libro, desearía estar equivocado, pero todas las señales en el presente indican que el movimiento carismático podría ser el denominador común para un mundo ecuménico o una organización o iglesia. En el pasado, todos los intentos de traer la ecumenicidad sobre la base de la fe, las creencias o las doctrinas han fallado. Pero el movimiento carismático, la unidad ha alcanzado no por una unanimidad de doctrinas, sino sobre la base de una experiencia religiosa común. Para ellos, en gran parte, la doctrina no es lo importante, pero la experiencia lo es. Entonces, no es sorprendente que en círculos carismáticos, personas de muchos trasfondos y doctrinas denominacionales, todos pueden adorar y tener comunión juntas. No porque están de acuerdo en la doctrina, sino porque están de acuerdo en una experiencia religiosa común. Esta es una tendencia muy peligrosa. ¿Por qué? Porque establecer la verdad a un lado para tener unidad, finalmente pondrá aquel que es la verdad, el Señor Jesús, fuera del movimiento. Esa es una declaración poderosa que tiene alguna base. ¿Qué dijo Tony Palmer aparentemente con pleno consentimiento del Papa Francisco? Nosotros firmamos el documento. Ya no estamos protestando la doctrina de la salvación por la Iglesia Católica. Ahora predicamos el mismo evangelio. Sabemos predicar, sois salvos por fe, por gracia, por medio de la fe. Sola. La palabra sola fue el argumento durante 500 años. La palabra sola está ahí. Tú puedes leerlo tú mismo. La protesta ha terminado, la protesta ha terminado. Te reto a que encuentres un constructor de puente y los apoye. Leámoslo. Y vuelva a leer a través de los ojos de una página web protestante. Así que ni siquiera están mis ideas aquí. Vamos a leer lo que ellos dicen. Este es el documento. Esto es lo que leemos. Y suena tan bien. Juntos confesamos. Solo por gracia, en la fe, en la obra salvadora ¿de quién? De Cristo. Y no por ningún mérito de nuestra parte. Somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, quien renueva nuestros corazones mientras nos equipa y nos llama a buenas obras. ¿Eso es lo que él dijo, sí o no? Eso es lo que él dijo. Esta es una declaración conjunta. Pero aquí hay un problema serio. Note que solo por gracia
no es lo mismo que solo por fe. Ellos cambiaron la palabra. Ellos cambiaron por fe a gracia. Ahora, si tú fueras católico, ¿quién es el dispensador de la gracia? El Papa. ¿Entiendes el problema? Hay otro problemita que voy a señalar. En la fe salvadora en Cristo, por las obras de Cristo. Esa no es la enseñanza de la Biblia. La Biblia dice que tú eres salvo por la sangre. Pero eso lo trataremos en otra lección, porque es un tema muy importante, necesitamos entenderlo. La gente ha perdido de vista cuál es el asunto ahora. Ahora, si es su palabra, ¿quién tiene acceso a ella? Ayúdame. El Papa. Porque está en el paquete que se llama Tesoro de Mérito. Pero no solo él es quien tiene mérito allí, también María y el de todos los santos. Pero la Biblia dice que fuera de Cristo no hay salvación. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero en ese tesoro de méritos tienes todos estos otros. Eso no es bíblico. Así que las dos razones que dieron son totalmente falsas. Solo por gracia está mal, porque gracia es un término dudoso. Aquí podría ser dispensado por cualquiera. En las obras, no por la sangre, aunque la sangre es parte de las obras. Pero está muy claro este punto. Y no por ningún mérito de nuestra parte somos aceptados por Dios y recibidos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones mientras nos equipa y nos llama a las buenas obras. Perdóneme, eso no es justificación de la santificación. Tú verás la justificación, que es un acto judicial. Es una declaración judicial. Y es como si el juez dijera, no culpable. No tiene nada que ver con lo que harás después de eso. Eso es solo parte de otro paquete. Tenemos que lidiar con eso con cuidado. Ok, entonces, Roma cree que el Espíritu Santo es invocado en las aguas del bautismo infantil y grabado en la confirmación. Los cristianos no. Esto es lo que la página web dice. Por lo tanto, está escrito de manera tan brillante semánticamente que ambas partes pueden firmarlos, aunque tengan definiciones totalmente diferentes. Asegurémonos de que el problema aquí sea evidente. Nunca servirá decir que somos justificados por gracias a través de la fe. Debemos entender y exponer claramente cómo somos justificados por la gracia. También debemos definir la palabra gracia y dar una imagen cristalina de la fe, tal como se desarrolla en la Biblia. Además, lo que falta en esta fórmula es la palabra sola. Tony Palmer said, alone? That was the question. The word is there. Yes, but it's there, but it's in the wrong place. All right? Esta es una declaración favorita de Roma. La Reforma se peleó por la palabra solo. La fórmula para la Reforma fue sola fides, es decir, solo por fe. Pero hay más JDJ que deben ser considerados, como la mayoría de los documentos de este tipo. Está lleno de terminología y fraseología ambiguas. Parece que los artesanos se han esforzado al máximo para mantener el lenguaje esquivo. Y esto se hizo en un intento desesperado por satisfacer ambas partes. Ahora, aquí hay otro hombre, y él era católico romano, y él era sacerdote católico, y se hizo protestante. Y sirvió 21 años como sacerdote católico romano, y luego se hizo protestante, y también lo desempaca y lo impacta de maravilla. Dice que JD es el resultado de la declaración conjunta de 30 años de diálogo católico romano-luterano. Este solo hecho debe disuadir a muchos de atreverse a desafiarlo. Además de la espectacularidad del primer nivel con la que se ha presentado a JD, parece que no hay larva ni mosquito que no haya sido filtrado de este documento y anexos ingeniosamente redactados. Hay presupuestos sostenidos en el propio JD que no se encuentran establecidos como tales en la Declaración Común Oficial. Algunas de estas presunciones niegan totalmente la justificación bíblica, como la
como por ejemplo la idea de que la justificación es por medio del sacramento del bautismo. Tal tradición de hombres es aceptada por ambas partes del acuerdo que J.D. establece. Confesamos juntos que en el bautismo el Espíritu Santo une a Cristo, justifica y renueva verdaderamente a la persona. ¿Dónde ellos bautizan? ¿A quién bautizan? ¿No es a un infante que está siendo bautizado? Así que entonces este bebé ya está justificado y lo ponen en el acto judicial. En ninguna parte en la Biblia tú encuentras eso. La cita dice que si tú crees de todo tu corazón, entonces puedes ser bautizado. Lo dice en Hechos capítulo 8. Así que el canon 8. Si alguno dijere que por los dichos sacramentos de la nueva ley no se confiere la gracia por la obra realizada, es operato, sino que basta la fe en la promesa divina para obtener la gracia, sea anatema. La doctrina actual de la Iglesia Católica Romana sostiene la enseñanza del Consejo de Trento, que es infalible, no puedes cambiarla. Así que esto no contradice ese documento. Canon 9 del Consejo de Trento. Si alguno dijere que solo por la fe el pecador es justificado, para que entienda que nada más se requiere para cooperar en el logro de la gracia de la justificación y que de ninguna manera es necesario que esté preparado y dispuesto por la acción de su propia voluntad, sea anatema. Entonces Roma enseña exactamente lo contrario al protestantismo. Y al leer que todos aplaudieron y dijeron maravilloso, pero al desempacar las palabras tú puedes leerlo desde una perspectiva protestante sin tener un punto de vista y leerlo desde la perspectiva católica y tener un punto de vista diferente. El canon 11 dijo, si alguno dijere que los hombres son justificados solo por la imputación de la justicia de Cristo, o por la sola remisión de los pecados, de exclusión de la gracia y la caridad, es por vuestras obras, es derramada en los corazones por el Espíritu Santo, que se obtiene, por cierto, en el bautismo, y permanece en ellos, o incluso que la gracia en la que somos justificados es solo el favor de Dios, sea anatema. Así que aquí tú tienes dos doctrinas totalmente opuestas. Si alguno dijere que la justicia recibida no se conserva ni aumenta delante de Dios por las buenas obras, sino que esas obras son meramente los frutos y las señales de la justificación obtenida, pero no la causa de su aumento, que sea un anatema. Así que Roma enseña que inherentemente te vuelves bueno. Pablo dijo, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Soy un hombre desdichado. Gracias a Dios que hay solución a mi problema. El Vaticano II, que condujo a todo el movimiento ecuménico, dijo exactamente lo mismo, básicamente. Dijo, porque es la liturgia a través de la cual, especialmente en el divino sacrificio de la Eucaristía, se realiza la obra de nuestra redención. En otras palabras, si tú participas en la misa, si pasas por el ritual, tú estás justificado. Pero el protestantismo y la Biblia enseñan que tú tienes que tener un cambio de corazón. Algo tiene que pasar aquí. No porque tú hagas algo o donde tú vayas peregrinando o a que tú te inclines o a qué estatuas o sea lo que tú quieras hacer o que sigas su twist. Esos son los problemas que están separados aquí. Así que la declaración oficial de la Fundación del Vaticano decía que es el hombre mismo el que debe ser salvado. Es la humanidad la que debe ser renovada. Es el hombre quien es la clave de esta discusión. El hombre considerado íntegro. La Biblia dice exactamente lo contrario. La Biblia dice que no, que tu salvación no está en ti mismo. Tu salvación está en la sangre del Cordero. Es Dios quien te justifica. Es Dios quien te santifica. Es Dios quien dio su vida por ti. Cristo en ti pone la esperanza de gloria. Todo le pertenece a Él. Nada me pertenece a mí. No tengo nada que ofrecer. Romanos 9:30. ¿Qué diremos entonces?
que los gentiles que no siguieron la justicia han alcanzado la justicia que es por la fe. Pero Israel, que siguió la ley de justicia, no llegó a la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque no la buscaron por la fe, sino como por las obras de la ley, porque tropezaron en la piedra de tropiezo. El problema es Jesús o Él mismo. ¿Cuál es el problema? ¿A quién quieres elegir? El error siempre se disfraza de frases que suenan razonables y a menudo se vale del estratagema del maligno para torcer las escrituras. Está repleto de lenguaje reformista y citas bíblicas, una vaguedad e imprecisión características que impregnan el documento. Ciertas oraciones pueden ser leídas y asentidas por un cristiano bíblico, pero cuando se examina el sesgo del significado, se ve que cada cosa es lo contrario de lo que parecía decir al principio. Las conclusiones a las que se llegó son similares al engaño de Jacob en Génesis capítulo 27. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. La voz de JD es claramente la de las escrituras. Las manos, sin embargo, son las manos peludas de Roma. En JD, la justicia imputada se elude hábilmente por la vieja mentira de establecer la propia justicia. En JD, la doctrina de la justicia extrínseca o imputada ha sido eliminada en favor de la doctrina de la justicia católica romana. Claramente es un invento para acabar con el evangelio bíblico. Entonces, cuando ellos dicen, confesamos juntos que Dios perdona el pecado por gracia y al mismo tiempo libera al ser humano de los pecados que lo esclaviza, la justificación es el perdón de los pecados. Este es un documento. Y ser hecho justo, a través del cual Dios imparte el regalo de la nueva vida en Cristo. Puesto que somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Somos llamados hijos de Dios y eso es lo que somos. Somos verdaderamente e interiormente renovados por las acciones del Espíritu Santo. Ahora fíjense en todos los versículos que hay allí. Así que cualquiera que esté en Cristo es una nueva creación. Cita sobre cita sobre cita. Y los protestantes dijeron aleluya. Y firmaron su sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque dice que la justificación es hacerse justo. Esta es una mezcla de justificación y santificación. La justificación en ninguna manera en las Escrituras significa que la justicia inherente sea hecha justa. Yo soy un pecador. Se me ha imputado su justicia. La justicia que tengo no es mía, es su justicia. Y es su justicia la que me salva. Y este es el asunto. El asunto es que esto no se trata de mí, se trata de Cristo, quien está siendo crucificado aquí nuevamente.